Estamos grabando. A continuación, para ya dar paso al seminario, vamos a presentar a nuestra expositora, que es Erika Rodríguez, doctora en neuropsicopedagogía, licenciada en psicología, especialidad en desarrollo infantil, maestra en terapia familiar integral, diplomados en abuso sexual infantil, psicología jurídica y forense, terapia narrativa y estudios de género, entre otros. Y directora general del Centro GIAPSI en Hermosillo, México. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Erika para que inicie la exposición del día de hoy. Muy buenas noches, saludos a todas las personas que se están dando cita esta noche. Qué gusto ver caritas conocidas, es seña de que estamos en un grupo donde hemos coincidido en otras ocasiones, hasta Baja California. Un saludo, mi estimado Julio. Igual estaba acá leyendo del Estado de México, de Puebla, de Monterrey, de todos aquellos sitios donde te estás conectando. Te agradezco que la curiosidad, o no sé cuál ha sido tu motivación de estar aquí, lo cual lo valoro muchísimo y por lo tanto les invito a que hagamos un viaje entre las historias, porque justo de eso va a ir nuestro seminario del día de hoy. Hacer historias. Aquí les voy a estar como medio leyendo, no me es tan posible porque pues quisiera compartir demasiado y a la vez poderles leer. Y yo quisiera por lo menos poder que ustedes me respondan si les gustan las historias. ¿Y qué tanto te gustan las historias? Bien. Sí se escucha bien, dice por acá. Perfecto. ¿Les gustan las historias? A ver, me dicen por acá, están asentando con la cabeza que sí, perfecto. ¿Les gustan las historias de terror? ¿Les gustan las de drama? ¿Les gustan las de suspenso? ¿Cuáles son las que más les gustan? Pues justo hoy yo voy a estar compartiendo, no sé, puede ser que para ti sean historias de terror, sean historias de drama, sean historias de ficción. Al final, todas de alguna manera nos acuerdan y seguirán siendo una ficción que nos habita. Entonces, el día de hoy vamos a estar haciendo un viaje a través de cuentos, de historias, pero también enlazados a aquello que creo que nos une a todas las personas que estamos aquí, que es hacer psicoterapia. ¿En qué momento las historias, los cuentos se vuelven una herramienta en nuestros viajes de encuentros terapéuticos? Y cuando tú entras a la psicoterapia, ¿cómo llegas a ese espacio psicoterapéutico? ¿Cómo llegas a tu espacio? ¿Cómo llegas a tu consultorio? Abres tu puerta y estás dispuesto a descubrir cuántas historias detrás de las voces de otras personas, porque nos vamos a encontrar con cantidad de historias. Y aquí te planteo algunas preguntas. ¿Cuáles son, o por ejemplo, cuáles son o qué son esos cuentos e historias para ti? ¿Para qué son útiles? Y si tú pudieras seleccionar un cuento o historia, bien, que pueda describirte, ¿cuál sería? A ver, cuéntenme, por favor. ¿Para qué serán útiles? Bien, fábulas, leyendas, dices por acá. ¿Para qué serán útiles? Y si seleccionaras un cuento o historia que te pueda describir, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Acá les leo. Bien. Expresar emociones, dice Wendy, o la de Frankenstein, esa te describiría, Ramón el Preocupón. ¿Cuáles son las que te podrían describir a ti? Es más, piensa en una historia en particular que calce con tu historia de vida hasta el día de hoy. Dice Miriam Jiménez, la historia de Mérida o Valiente. ¿Con esa calzas tú? ¿Con esa te conectas con la persona que eres en este momento? 100 años de soledad, dice Julio, bien. Dice Miriam que sí. La de mamá tiene truenos en la cabeza. Gabriela, ¿con esa te podrías conectar en este momento de tu vida? La Sirenita, ¿cuál? ¿La actual o la versión anterior? Te invito, porque no pudiera leerles a las 140 personas que se encuentran aquí, bien, te invito a que tú la tengas en mente. ¿Cuál es esa historia que para el día de hoy podría describirme en este momento? Puedes seleccionar una o puedes seleccionar posiblemente dos. Y esa historia que acabas de seleccionar,
ahora te invito a que identifiques qué expresa esa historia o ese cuento de lo que es valioso, preciado en tu vida. Te invito a que lo pienses. La de 100 años de soledad, La Sirenita, esa que ahorita acabas de decir, ¿bien? ¿Qué expresa de lo que es valioso, de lo que es preciado para ti en tu vida? Incluso, ¿cómo podría esa historia describir lo que honras en tu vida, a lo que tú le rindes honor en tu vida? ¿Bien? Quien lo quiere escribir ahí en su cuaderno o pensarlo, muy bien. Cuando las personas van ante nuestro encuentro, a tocar nuestras puertas, a hacer las llamadas telefónicas para solicitar nuestros servicios y abrimos esa puerta, imagínate que al abrir la puerta estamos abriendo un libro en el cual de alguna forma ellos van a nuestro encuentro a narrarnos una historia, buscando en ese libro o buscando en esa historia un lugar mejor para habitar, un lugar mejor o posiblemente están atorados en cómo continuar esa edición del libro, en cómo continuar reescribiendo su historia. ¿Les ha pasado estar escribiendo un capítulo de la tesis o estar escribiendo algo y que dices, híjole, aquí ya me quedé atorado, ¿será que estoy cansada? ¿Será que estoy cansado? Mañana le continúo. ¿Les ha sucedido algo así? Que por más que le piensas y le piensas, nomás no puedes continuar. Digamos que las personas llegan a nuestro consultorio en ese momento, agotados de la vida, cansados del viaje. Sin embargo, ¿qué son las historias? ¿Qué son los cuentos? Son un medio de transporte para ir en busca de nuevos lugares. En la psicoterapia, al final, recurrimos directamente a un cuento, a una fábula, a una metáfora, bien, esperando que tenga este impacto en la vida de las personas cuando las seleccionamos. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en esas historias frente a nuestros consultantes? ¿Te ha pasado que también tú estás habitando así la historia de tu consultante? Que al estar escuchando su dolor, su tristeza, tal vez historias llenas de vulneración de derechos humanos, ¿cómo habitas las historias de tus consultantes? ¿Con qué te conectas de ti hacia ellos? Y de repente te ha pasado estar escuchando sus narrativas y estar en blanco, sorprendido ante una historia plagada de rutas, de heridas, y que dices, aquí por dónde voy a impactar y con qué cuento realmente, con toda honestidad, para acompañar a esta persona. Entonces, al final, todas las personas al encuentro psicoterapéutico, sea cual sea el modelo con el cual tú entras a tus procesos terapéuticos con tus consultantes, sea cual sea, la intención de la mirada gestal, la mirada psicoanalítica, sistémica, conductual, la que tú quieras. Se supone que la intención de ir al encuentro psicoterapéutico, ¿qué es? Que acompañemos a las personas a abrir posibilidades del cambio en sus historias, en su forma de pensarse, en su forma de habitarse, en su forma de vivirse. El detalle es, ¿cuál es esa metáfora del cambio que tú también te planteas? ¿Desde dónde vas a partir para continuar el guión en donde posiblemente las personas están atrapadas? Por ejemplo, ¿cuál será la metáfora con la que piensa el psicoanálisis a el cambio de sus consultantes? ¿Desde dónde el psicoanálisis piensa qué metáfora, qué historia se vende el psicoanálisis para abrir espacios de cambio? ¿Qué metáforas utiliza el conductismo? ¿Recuerdan la caja negra? ¿O piensan en un iceberg? ¿O piensan posiblemente en el sistémico o figura a fondo? Esas son metáforas, son historias que también yo terapeuta habito para pensar en que esto, desde aquí yo te voy a ayudar o yo te voy a acompañar a trazar tu historia de aquí en adelante una vez que llegas a mi encuentro. Y entonces, desde donde yo te voy a estar compartiendo el acompañar
el incidir, el impactar con los cuentos y las historias para los consultantes será a través de la ética de la terapia narrativa. Pensar el cambio en la vida de las personas, bien, separada de su problemática. Donde la persona es la persona, el problema es el problema. Y que en estos relatos que las personas traen, que les son incómodos, que no les son tan habitables, que la vida les es adversa, a mí me interesa desde mi lugar como terapeuta, desde este pensamiento de cambio, acompañarles a tener una relación con sus problemas, no que se piense en un problema. Entonces echaré mano de todas esas historias o todos esos relatos o todas esas experiencias que nos permitan, en compañía de nuestro consultante, en sus historias, que trazar esta relación con sus problemas, pensando que la persona no es el problema, pensando que la persona no es una personalidad encapsulada, sino que es una identidad en movimiento, un ser migrante que está transitando por distintos sitios, bien, con un solo vehículo. ¿Qué vehículo? Con su cuerpo. Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene su modelo de vehículo. Habrá quienes por aquí sea un modelo 70, modelo 80, y en el camino, pues también este modelo de vehículo que tenemos, pues ha tenido muchas historias. Entonces, esta identidad también va en mudanza. Y todas las historias de este vehículo corporal, donde se viven y se van integrando las experiencias, también van creando distintos significados de la identidad, de sí mismo, de cómo vivir las experiencias. Y cuando creamos significados, bien, ¿de dónde traemos esos significados? ¿De dónde vendrán esos significados que a su vez pueden estar problematizando la identidad o la migración de las personas? ¿Qué historias me estaré contando a través de estos significados para poder habitar esta vida que pudieran estarme posiblemente deteniendo o dando un sentido problematizante o doloroso o disminuido o con minusvalía? Entonces, estos significados, ¿de dónde los estaré obteniendo? ¿De dónde los estaré incorporando? ¿De dónde los estaré relatando en mi corporalidad? ¿De qué parte? Y justamente de estos contextos en donde este vehículo corporal, donde se va invadiendo, donde se va integrando significados para comprender la vida, ¿bien? Comienza a historiarse, comienza a explicarse quién es. Es posible que yo le pregunte, Alice Nogues, cuéntame la historia, estas historias preferidas que has vivido en tu vida. ¿De dónde los va a nombrar? De sus aprendizajes, de dónde adquirió estos significados, donde le dijeron, tu vida, tus momentos preferidos son estos y yo los recibo, yo los integro y los relato, los voy integrando en relatos. Ejemplo, ¿alguien de ustedes les han contado la historia de La Llorona? ¿Les han contado la historia de La Llorona? Bien. ¿Alguno de ustedes la ha vivido como chusca? No, no sabes, o sea, me pasó. Pero hubo un momento en tu vida donde escuchar la historia de La Llorona realmente podía causar mucho terror. ¿Te pasó? Bien. Entonces, ¿qué pasa en esta habitación corporal, en este cuerpo que donde has estado transitando la vida? El mismo relato lo habrías vivido y significado diferente. ¿Ok? Posiblemente La Llorona la viviste con mucho terror y podrías no dormir, Paloma Mora, cuando eras pequeña. ¿Te pasó, Paloma? O puede ser que todavía habrá alguna de las personas que están aquí que todavía se pega un sustote con La Llorona. Bien. Entonces, o no sé si les ha pasado de estos relatos que dices, sí, también aquí en Hermosillo pasó lo de la enfermera de la planchada. ¿Les han tocado esos relatos? También hay una planchada por allá en Baja California, Julio. También hay una planchada por allá en Monterrey. No, aquí también hay una planchada. Bien. Entonces, para que esto tenga sentido y diga, sí, aquí también, ¿en qué momento yo habité esa historia? Sí, aquí también pasó. Sí, aquí también. ¿En qué momento la hice parte de mis relatos, de mis memorias?
de mis habitaciones. Es como cuando vemos estas pinturas rupestres y yo les pudiera pedir, Gabriela, ¿me dices una historia que signifique para ti esto? Y posiblemente Gabriela me la va a contar, porque en algún momento ese significado ella lo integró a su vida, a su relato. Bien, entonces cuando llegan nuestros consultantes y nos están contando sus historias, ¿en qué momento estas historias pueden ser problematizantes? Pueden incluso anularse, anular su identidad, anular la vida, incluso hacerla tan pesada, ¿ok? Tan pesada. Y aquí entra cuando estos discursos se vuelven como una verdad, como lo único que existe, como pensar que la única forma de ser mujer es esta, o la única forma de ser es hombre es esta, o la única forma de ser feliz es esta. Híjole, y resulta que todavía me falta tener una buena casa, un buen carro, ser exitosa, porque esto no es felicidad según el discurso dominante. Una ilusión de la verdad, creer que hay una única forma de vivir. Y eso es como ponerse un, ¿qué te gusta? Un chaleco de fuerza muy apretado. Imagínense que todas tuviéramos la misma talla, pues nomás no, ¿verdad? Entonces, ¿qué son las historias? También las historias traen consigo como un mapa de cómo irnos trazando un imaginario. El peligro es cuando posiblemente hay un imaginario donde no todos cabemos. Y cuando estos imaginarios no todos cabemos, pues resulta que cómo entendemos nuestra cotidianidad, cómo le damos sentido a esta cotidianidad. Por ejemplo, venimos de una pandemia donde descubrimos que las personas muy jóvenes también se pueden morir, que las personas de todas las edades y muy sanos también se pueden morir. Oye, no, si era deportista. Uy, lo esperado es que, pues, aquellas personas que tienen cuerpos como más frágiles, y descubrimos que no es así. Entonces, no hay una única forma. Y entonces cuando llegan las personas a nuestra consulta, nos traen una historia que no alcanzan a entender. ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo viví esta traición? ¿Por qué a mí me sucedió esto si yo he sido una buena persona? ¿Por qué yo esto? Porque no alcanzo a comprenderlo. Entonces, la forma de narrarme, de explicarme la vida, llegó a su final. O sea, ya no sé cómo seguirme explicando la vida. Experiencia, cuando viven, por ejemplo, una experiencia traumática. Ante esto que nos sacude el alma, ¿cómo voy a continuar? Ahora, ¿cómo me explico a mí misma si perdí la seguridad? Entonces, ahí es donde accedemos a este hermoso recurso también para darle continuidad a las historias de las personas, que son los cuentos y las historias. ¿Y qué son? Son como un espejo, aquí te pongo como un pequeño fragmento, una posible definición. Son como un espejo y que quede claro, los cuentos o las historias no solamente son para los niños, porque a veces pensamos, o nosotros mismos, los psicoterapeutas, hasta minimizamos el potente recurso de las historias. Si siempre estamos contando historias en la consulta terapéutica. Entonces, ¿de qué están plagados los cuentos? ¿O de qué están plagadas las historias? De símbolos, incluso es como la posibilidad que Xochitl pueda mirar su problemática, relacionarse con su problemática y que yo de una forma como terapeuta más cuidadosa le pueda mostrar la cantidad de recursos que de ida y vuelta, de forma directa, no podría verlo Gema, no podría verlo Paloma. Bien. Ahora sí que el recurso más potente, si yo quiero seleccionar una buena historia que puede impactar en mi consultante, tengo que identificar cuál es la metáfora de fondo, porque la metáfora de fondo va a ser ese vehículo que permita que mi consultante pueda ver más allá de simplemente los componentes que pueda estar integrando la historia que yo esté seleccionando. ¿Qué más tiene una historia o un cuento? Bien, es una búsqueda de un conocimiento más allá. Es la posibilidad de ingresar en un mundo donde yo le puedo poner final, ¿eh? Ahí todo puede tener un mejor final.
¿Para qué nos puede servir? Aparte de ser como un potente puente, como un túnel, como un lugar de llegada. Nos sirve para reparación, para producir una emoción, para suscitar nuevos significados o resignificar a algo que a lo mejor yo le estoy dando un significado adverso. Ejemplo, hoy en la mañana llegó una consultante y me decía, es que Erika, terminé con mi novio. Bueno, él terminó conmigo. A ver, explícame. O sea, y de esa experiencia sacamos una extraordinaria experiencia, resignificar la historia. Producen mensajes, incluso se pueden generar la posibilidad de solución de problemas, de dilemas. También nos ayuda a integrar más conocimientos de la identidad y puede ser un sitio contenedor, como un contenedor cuando estamos tan ampliamente desbordados. Yo les decía, muy importante cuidar la metáfora. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, mira, estos cuentos están bien padres, pero resulta que esos cuentos traen consigo todavía mensajes opresores o que terminan de alguna forma excluyendo a otros. Entonces, ¿qué pasa si yo no cuido la metáfora de fondo? La intención del cuento, lo potente de la historia, que era abrir puertas, podría traer un mensaje adverso. No sé si vamos bien por aquí. Incluso, fíjense, aquí yo les voy a poner esto. Resulta que cuando se piensa en cuentos, historias, luego dicen, ay, es que la Erika cuenta cuentos. Yo he escrito 3 cuentos y siempre me gusta integrar bastante los cuentos, el uso de muñecos o el arte. Y luego pueden decir, ¿y con los adultos no serán resistentes? Pues todo depende de que tú tampoco creas en lo que estás haciendo. Porque para empezar, esa idea de que pueden ser resistentes viene de este imaginario de creer que hay un lenguaje objetivo y el subjetivo, pero todo el lenguaje es subjetivo, todo el lenguaje es subjetivo. Es más, si yo le preguntara, Julio, ¿quién te puso tu nombre? La historia de quién eligió que te llamaras Julio César. Es una subjetividad, es una historia que Julio está acuerpando, porque ni Julio ni yo estuvimos ahí cuando se seleccionó el nombre de él. Bien, y que, mira, es por Julio César, el romano, que mira, que no sé qué, y a lo mejor fue por un exnovio de la mamá, ¿no? Entonces, yo ya aquí, ¿no? Metiendo cizaña. Entonces, ¿por qué se cree, bien, que el lenguaje metafórico es como lo máximo? En lo contrario del lenguaje metafórico, que sería el lenguaje racional, o el objetivo, es como lo contrario al lenguaje metafórico indirecto. O sea, y esto viene de este imaginario cartesiano del pienso, luego existo, porque todo lo que tenga que ver con sensibilidad es como algo inferior. Sin embargo, todo el lenguaje es metafórico, es más, un número es una metáfora, es un significado. Un 9 puede tener un significado en la casa de Paloma y un 9 puede tener otro significado en la casa de Alice. Bien, por ejemplo, ahora que estamos en cierre de año, me llegan estudiantes, nunca, Erika, pasé con 6, feliz estoy porque no voy a deber ni una materia. En cambio, tengo consultantes que llegan con 9 y se sienten un fracaso. Entonces dije yo, y te quedas, el lenguaje de los números, de la física, es subjetivo también. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene un nombre es un lenguaje metafórico. ¿Y qué es el lenguaje metafórico? Bien, aquí no sé si pudiera abrir el micrófono para que me ayude. Ana Jessica, ¿me ayudas, Ana Jessica? ¿Sí puedes abrir tu micrófono? ¿Sí podrá? Es que no sé si te lo permiten. ¿Dónde andan, Ana Jessica? Bueno, se me hace que no se puede. Si no, aquí les invito a que me sigan con este cuento. Existe un cuento, bien, sobre un hombre que recorrió el mundo en busca de la sabiduría. Me cierro esto. Quería saber por qué los seres humanos son como son y cómo funciona el mundo. Déjenme quitar esto.
Esta búsqueda lo puso en contacto con muchas disciplinas. Estudió doctrinas espirituales, yendo de una religión a otra, artes marciales, atletismo, yoga y otras disciplinas físicas. Buscó entre las doctrinas académicas, matemáticas, física, economía, geografía, geología, sociología y antropología. Ya al final llegó a la psicología. Para entonces ya había adquirido algo de sabiduría sobre el mundo y las personas, pero también se había dado cuenta de que había mucha especulación. Deseaba con todas las fuerzas llegar al fondo de lo que la psicología podía enseñarle. Para poder avanzar a su siguiente campo de estudio, de modo que fue a la biblioteca y buscó un libro de psicología que fuera sintético y que contuviera tan pocas especulaciones como fuera posible. Y encontró uno que le parecía ser el que más se acercaba a lo que buscaba. Tenía por título Cosas que la psicología ha demostrado. Bien, ¿y qué creen que encontró? A ver, ¿qué creen que encontraría? Escríbanme. Cosas que la psicología ha demostrado. ¿Qué encontraría? Experimentos, ándale, efectivamente, cosas que la psicología realmente ha demostrado. Nuestros experimentos de la universidad, nada más. Bien, todas las ciencias existen ¿para qué? Para darnos respuestas, para contarnos historias. Cuando dicen, está el ojo del huracán en no sé dónde, y tú te imaginas un ojo y el montón de nubes, son metáforas, siguen siendo explicaciones que nos damos, certeras para darle sentido, para darnos un relato, para integrar la realidad. En la psicología, ¿qué les contamos a nuestros consultantes? Lo mismo, les damos significados. Ay, eso es lo que me pasa, psicóloga Gema. Sí, así me siento. Al final, llenamos a nuestros consultantes y ellos se llenan de significados que tengan sentido en su historia, en su cultura, ¿qué más? Y que por supuesto tenga con esto una imagen, una metáfora. Ah, sí, eso estoy viviendo. Bien. Y para eso utilizamos un gran vehículo que es el lenguaje. ¿Ok? Es como, por ejemplo, y esto lo acuerpamos en todo nuestro cuerpo, desde la punta del dedo gordo, o sea, de todo nuestro nervio vago, nuestro sistema nervioso. Todo eso nos habita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con ansiedad, cuando estamos intranquilos, cuando estamos desesperados? Y ya llega Paloma y le dice, no, Gema, no te preocupes, mira, lo que te está pasando es esto. Ay, descansé. Y dices tú, si solamente me dijo una palabra, me dijo una frase, me dijo esto, ¿por qué descansé? Y te pongo como si nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, fuera esta casa de 3 pisos, ¿no? Entonces es como una casa de 3 pisos, donde el tercer piso, que es al que todo mundo le rendimos como mucha pleitesía, porque es como donde está lo objetivo, lo pensante, ay, la parte racional, y es la más traidora, cuando estamos sin respuestas, cuando nos faltan relatos para entender la realidad, esa huye y se va. Y entonces deja todo el cuerpo, desde nuestro sistema límbico hacia abajo, lo deja vuelto loco. Bien, entonces, ¿qué nos contiene? El lenguaje. ¿Qué más nos contienen? Las palabras. ¿Qué más nos contiene? Lo que hemos aprendido que se integra a nosotros, nuestro lenguaje, nuestra habla. Bien, ¿y de dónde viene todo esto? Pues de nuestra cultura, de lo que haga sentido a nuestra cultura. Ejemplo, en cada uno de nuestros lenguajes nos vamos a encontrar, o de los relatos de nuestros consultantes cuando vengan y nos hablen de su dolor, de su locura, vamos a encontrar que tienen contenido explícitos e implícitos. Bien, y a mí me tocará como buscar cuál será esa imagen, esa metáfora que le pueda dar ese vehículo, ese transporte para simbolizar y llevarlo a encontrar
nuevas formas de continuar esos significados que le dan tranquilidad. Cuando era aquí veo que hay muchas mujeres, como suele pasar en los cursos de psicólogas y de psicólogos, cómo nos fueron educando para comprender la menstruación desde que teníamos como 3 años. Todos estos cuentos tienen metáforas de la menstruación. Y de fácil. Es puro contenido de menstrual. Cómo nos enseñaron a evitar la culpa y a querernos casar con un hombre y pensar que el mundo privado es para nosotros y no el mundo público. Te contaron estas historias. ¿Qué hubiera pasado si nos hubieran contado estos cuentos de pequeña? Miren. ¿Qué tal? ¿Dónde estuviéramos? ¿Dónde anduviéramos? ¿Verdad? Entonces, por eso les digo que hay que contextualizar en qué momento histórico estamos para saber cuáles serán los cuentos que vamos a compartir en el consultorio. Te voy a compartir una historia que a mí me gusta mucho y que principalmente los cuentos que parecen infantiles, más bien se los contamos a los papás. O sea, le decimos al papá, ¿y cómo contar un cuento, cómo contar una historia integrando a papá y a mamá con sus hijos? También con adolescentes, ¿eh? Bien, yo invito a que sea el papá y la mamá quienes a 2 voces le estén leyendo el cuento a la niña. Entonces, ¿qué crees? Tu papá Julio y tu mamá Paloma te van a leer esta historia. Hay que ponerle mucha atención. Entonces, como no le me dan chance de que otras voces se integren, yo se las voy a contar. Nada más me dicen si se ve, ¿de acuerdo? ¿Se ve? Sí, me dice Julio que sí. Y dice, quiero ser una bruja, por Luis Fernando Herrera. Quiero ser una bruja. Muchas veces he escuchado de algunos adultos que mi forma de ser no es la adecuada, que debo comportarme como una princesa, ya que soy una niña. Cuando me dicen eso, me pregunto, ¿y por qué debería ser como una princesa? ¿Acaso las niñas no podemos elegir quiénes queremos ser? Y, por ejemplo, quiero ser una bruja. Yo, por ejemplo, quiero ser una bruja. Sí, así como lo oyes, una bruja. Algunas personas dicen que las brujas son señoras feas y malvadas, pero pensándolo bien, ser una bruja no parece ser tan malo. Después de todo, las brujas no tienen que peinarse todos los días. A veces no está mal llevar el cabello algo esponjado y enredado. Son amigas de todos los animales, juegan con ellos y los cuidan. Así algunos parezcan bichos raros. Les encantan los gatos, por eso casi todas tienen uno o muchos. Les gusta reír a carcajadas, sin importar si lo hacen de manera estruendosa o con sonidos extraños, porque nunca se avergüenzan de ser quienes son. A las brujas les encanta volar. Algunas lo hacen en su vieja escoba y otros lo hacen utilizando su maravillosa imaginación. Viven rodeadas de libros, ya que les gusta aprender siempre cosas nuevas. Son chicas muy inteligentes y creativas. Les encanta explorar y experimentar, crear pócimas mágicas y brebajes extraños con todo lo que encuentran. Pienso que tienen algo de científicas. Usan vestidos de colores oscuros para poder ensuciarse sin miedo cuando juegan. También les encanta usar medias largas de muchos colores diferentes y sombreros de formas muy extrañas que les da un toque alegre y único. Existen brujas de todas las formas, tamaños, colores, olores y sabores. Algunas son tiernas y alegres, a veces un poco tímidas y otras algo gruñonas. Ser una bruja me parece algo genial y no es que esté mal ser una princesa, pero creo que todas las niñas tenemos el derecho a elegir quiénes queremos ser. ¿Y a ti, qué te gustaría ser? Y colorín colorado,
pues este cuento no se ha acabado. Bien, porque los cuentos terapéuticos no tienen final. Y entonces, ¿cómo exploramos cuando utilizamos una historia? Pues simplemente invitamos a hacer preguntas de identidad, como por ejemplo, las niñas, los niños y los adultos luego suelen ser bien generosos cuando hacemos preguntas de identidad, o mejor dicho, preguntas de circulares. Paloma, ¿a quién conoces que le pudiera ser de utilidad esa historia? ¿Ok? ¿Conoces niñas así? O Gabriela, ¿conoces alguna niña? Se me hace que te está mirando a un lado, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le podría haber sido útil cuando era niña esta historia? Bien. Y en el caso de los niños, ¿cómo podría ser útil el que ellos también puedan leer estas historias? Al final, las historias en nuestros espacios terapéuticos ocupan un lugar muy mágico. ¿Por qué? Porque tienen el poder de hacer grande nuestra existencia, generar como un espejo de posibilidades, incluso una purga de mentiras. En ocasiones desenmascaran muchas cosas. Ahorita les voy a contar otra historia que desenmarca, que justamente lleva a la purga de mentiras. Es un idioma universal. ¿Cuántas veces a alguno de ustedes le ha tocado viajar en un Uber, en un taxi? Yo creo que más bien los taxis, ¿bien? Si tú te subes a un taxi en una ciudad donde apenas vas visitando, pregúntale a un taxista sobre qué te recomienda y te va a contar cuántas historias de la ciudad. ¿Ok? Yo creo que son los historiadores que guardan los mejores secretos de una ciudad. Entonces, están en toda la existencia. Hace poco una colega me dijo, Erika, ¿y cómo se le puede hacer con adultos mayores o con personas de pueblos? Me dice, cuando y que no han tenido acceso a mucha educación cuando van a consulta. Fácil. Esas personas tienen el lenguaje universal de las historias, de las metáforas. Tienen una gran riqueza. Bien. Entonces, ¿cómo imaginas que tendría que ser el proceso terapéutico? Entonces, y aquí no hay algo, no solamente es contarlas, escribir también, escribir nuestras historias, convocar a nuestros consultantes a narrarse a sí mismos, a nombrarse a sí mismos, es esa posibilidad donde también es acompañarlos a que trasciendan. Algunas de las personas que están aquí conservan sus cuadernos de la universidad. Y que dices tú, a la torre, la que era yo en ese momento. Ese cuaderno está narrando una historia de ti. ¿Qué es una fotografía? Es una cápsula del tiempo que guarda celosamente una historia que solamente tú y esas personas conocen. Y entonces, ¿qué son los objetos? Es una cápsula plagada de historias. ¿Por qué no accedemos en ocasiones a, Erika, y cómo lograr obtener y recuperar esas historias? Pues ahí es donde viene tu habilidad terapéutica. Haz hablar a la historia, haz hablar el cuaderno. Estoy viendo el librero de Julio. Yo quisiera platicar con todos los libros que tiene atrás de él y que me cuente cómo es habitar en ese librero, qué observa de Julio, quién es Julio, es más, en qué momento compró cada uno de esos libros. ¿Te imaginas todo lo que podríamos recuperar? Incluso hasta una radiografía completa de él. Entonces, historias y cuentos los habitamos en cada momento. El problema es que a veces no sabemos cómo recuperar el nutriente, el sabor, incluso el potencial que se ponga al servicio de nuevos entendimientos para nuestro consultante. Y me lo voy a traer a un lenguaje neurobiológico. ¿Ok? Ya sabemos que las historias es un relato, son palabras, contienen de fondo metáforas y resulta que de alguna manera, para que yo diga, yo soy Erika, estoy en Hermosillo y fíjense que soy terapeuta y yo puedo estar contándote todo esto, es porque primero acuerpé, metabolicé, bien, lo experiencié, una memoria episódica. Es una memoria episódica. Mi cuerpo se vio experimentando vivir las historias. Ah, mira, así se siente vivir una historia. Y entonces, y esto se compone y se integra con una memoria semántica, que es una memoria semántica.
esa experiencia corporal que acabo de vivir, bien, de que escuchar una historia y cómo una historia te puede llevar a despeinarte el alma, a que se te enchine la piel y que se sienta bonito o que se sienta miedito, bien, cómo yo lo experimenté, el nombre que le ponga se llama memoria semántica. Así nombré esa experiencia. Y esta experiencia, cuando ya la integro, ay, no, verás, cuando fui al cine, esta película me hizo llorar mucho. Entonces ahí se va armando la memoria autobiográfica y eso se termina siendo mi historia, la que en este momento estoy habitando de mí. Bien, y entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo yo recupero o cómo yo voy conversando las historias con mis consultantes? Primero recupera cómo la habitó, ¿ok? Mientras yo te iba contando el cuento de la bruja, o mejor dicho, de quiero ser bruja, ¿qué iba pasando en tu cuerpo? ¿Bien? ¿Qué sensaciones? En qué partes fue incómoda? ¿Y cómo fuiste nombrando esto? ¿Bien? ¿Y cómo le llamarías a esta experiencia? Vamos haciendo un trenzadito, o muy desde las prácticas narrativas, lo llamamos así, ¿bien? Vamos mapeando lo que es el panorama de acción, panorama de identidad, para alcanzar un panorama de conciencia. Ah, entonces te puedo decir que esto que estoy viviendo, tengo esta conciencia de mí. Bien. ¿Para qué nos sirven las historias? Nos sirven para migrar. Somos eternamente migrantes. El día que tú digas, no, Erika, nosotros nos convertimos en sedentarios, ¿en qué momento abrazaste esa mentira? Que vivas en la misma casa, que vivas en el mismo lugar, no te hace ser una persona sedentaria. ¿O acaso el espejo no te dice lo contrario? El cuerpo que habitas te está diciendo, no sé, el mío me dice, mi vehículo me dice que yo cada vez me vuelvo más crujiente, porque todo me cruje. Hace como unos 10 años, no hombre, no me crujía nada, y hace 20 años, pues menos, ¿verdad? Entonces, que si sigo migrando, sí, es más, cada año sigo migrando más. Y entonces, siempre estamos migrando. Y en esa migración, con nosotros, psicólogas o no, presentes en la vida de las personas siempre pueden cambiar. Nosotras, las personas que estamos aquí, siempre podemos cambiar. Es más, las personas cambian. Es una afirmación. Es más, las personas ya estamos cambiando. En cada momento estamos cambiando. Bien. Entonces, las historias escritas o contadas nos sirven para actualizar nuestras relaciones. ¿Qué más? Nuestra identidad. ¿Nunca les ha pasado que de repente descubres, ay, no sabía que, que me gustaban las cerezas? Yo lo acabo de descubrir hace poquito, ¿eh? Yo siempre dije que las cerezas no me gustaban y hace poquito empezaron a vender cerezas buenísimas aquí en Hermosillo y descubrí que me gustaban las cerezas. ¿Les ha pasado ir integrando nuevas conciencias, nuevos significados, ir acuerpando nuevas experiencias y dices, le agrego algo más a esta migración? Ah, pero voy quitando sabores, ¿no? Porque resulta que vivo en el lugar donde se da la mejor carne o se hace la mejor carne de todo el país, de todo el mundo mundial, y resulta que yo no como carne, pero hubo un tiempo donde sí la comía. Entonces hay una actualización de la identidad. Por ejemplo, ¿para qué nos sirven las historias? Las historias escritas nos llevan a generar nuevos pensamientos, a tejer, ¿qué crees? Incluso a abrir nuevos territorios, a la posibilidad de algo como esto. Pero creo que no se alcanza a... No lo veo bien. Historias como estas. Ahí está. Déjenme nada más. Enrique Buenaventura estaba bebiendo ron en una taberna de Cali cuando un desconocido se acercó a la mesa. El hombre se presentó, era de oficio albañil, a sus órdenes para servirlo. Necesito que me escriba una carta de amor. ¿Yo? Me han dicho que usted puede. Enrique no era especialista, pero hinchó el pecho.
el albañil aclaró que él no era analfabeto. Yo puedo escribir, pero una carta sí, no puedo. ¿Y para quién es la carta? Para ella, contestó él. ¿Y usted qué quiere decirle? Contestó, si lo sé, no le pido. Enrique se rascó la cabeza. Esa noche se puso manos a la obra. Al día siguiente, el albañil leyó la carta. Eso, dijo él, y le brillaron los ojos. Eso era, pero yo no sabía que era eso lo que quería decir. Bien, ¿para qué nos sirven las cartas? Para que se suscite, o no nomás las cartas, escribir. O como dijera Gaby Vargas, escribe, escribe para que te dejes de mentir. El acto de escribir es un acto tan honesto porque es un acto completamente íntimo, donde podemos descargar. ¿Les ha pasado escribir y luego romperlo? Que dices tú, ay, no, 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 no. Bien. Y eso posiblemente no tendría como alcance estos espacios. Aunque a veces sí, no sé si les ha pasado que te dicen consultantes, no, hombre, estaba haciendo un narcomensaje a mi pareja o a no sé quién y lo eliminé, Erika. Debes sentirte bien orgullosa de mí. Dicen, mira, ¿por qué? Porque la escritura va dando ese orden, ese sentido de conciencia, ese acceder a ese lugar que posiblemente no sabíamos que estaba ahí. Escribir cartas, por ejemplo, también permite, como dijera David Epstein, las palabras en una carta no se desvanecen y desaparecen. La forma de la conversación resiste a través del tiempo y el espacio, dando testimonio al trabajo de la terapia e inmortalizándola. Como les comentaba hace rato, alguna de las personas que están aquí llegó a hacer poemas o pensamientos cuando estaba en su juventud. Aquí veo gente muy joven, ¿no? Pero bueno, por allá en su tierna adolescencia y que dices, híjole, qué cursi era, bien, pero aún así lo conservas porque da cuentas de una versión tuya, de una etapa de tu vida, de un imaginario que nos permite también documentar lo que nosotros vamos haciendo de la vida, ir dejando testimonio de saberes que tal vez se quedaron en aquel momento y que pueden conectarse con esta otra etapa de tu vida. Regresar a esa libertad de escribir. ¿Qué tipos de documentos podemos utilizar que ayuden a las personas a nuevos entendimientos o abrir posibilidades? Las historias, biografías, el uso de cuentos elaborados por los consultantes, el uso de nuevos poemas en esta etapa de tu vida, el, ¿por qué no?, tomarnos alguna sesión de fotos, collage, canciones. Híjole, el mundo, el territorio de las canciones es un sitio poderosísimo. Por ejemplo, cuando me ha tocado consultar a adolescentes que tienen contiendas, buenas peleas con sus papás, y lo primero que dicen es que no se puede hablar con él, le digo, híjole, dame la oportunidad y te vas a dar cuenta que tal vez tu papá es tan o fue tan igual a ti cuando tenía tu edad. Nada más te invito a que vivas el reto. Ejemplo, le pido, por ejemplo, al Señor que me traiga 3 canciones, 3 letras de canciones que él escuchaba, que le hacían bastante sentido o que regularmente significaba lo que en ese momento estaba sintiendo cuando tenía la edad de su hijo, 15 años, 14, 17. Y lo mismo le pido al chavito, ¿ok? O a la chavita. ¿Y qué te vas a encontrar? Con otros ritmos, pero se van a encontrar en las mismas discursos o metáforas de fondo que se vive en la adolescencia. Bien. Por ejemplo, ¿qué canciones tú recuerdas que eran las que más escuchabas y hasta podías llorar escuchando esas canciones cuando tenías 15 años? ¿Cuáles eran las bandas que te gustaban? Ahí escríbanme, por favor, para saber, ¿qué? ¿Cuáles eran? A ver. Hombre, me están poniendo Panda, Camila, bien. Me decía una chica, es que se la pasa escuchando a, ¿cómo se? Y trae pura, la chavita se la pasa escuchando puros bandas oldies de rock y para mí me educaron que esa música era abominable, era de marihuanos, me decía la chava, ¿no? Y luego trae camisas de calaveras.
Y yo le digo, ¿y ya le preguntaste a tu hija qué significan las calaveras? Yo casi escondo mis calaveras, ¿no? Porque todas las que me iban nombrando que le gustaban a su hija son las que yo también escucho, ¿no? Entonces, ¿ya le preguntaste a tu hija qué significa eso? Entonces, no, pues pregúntale. Ella se imaginaba que era cuestiones, no sé, de violencia, y resulta que llega y le pregunta, y la chavita le dijo, las calaveras significa que cuando todos nos vamos a morir y que en el fondo todos somos iguales, ¿no? Tenemos el mismo esqueleto, y la mamá se quedó así de, ¡ah! ¡Ay! O sea, no sabía que ella tenía esos pensamientos. La música es como los cuentos y como las historias. Nos generan significados, nos generan imaginarios, y a veces podemos pensar que los ritmos de este momento de los jóvenes es aquello donde están visualizándose, pero cuando tú les preguntas con qué canciones lloran, con qué canciones acompañan esos momentos de dolor, y te pueden llegar a sorprender las letras que te van a traer. Bien, entonces, oigan qué buenos grupos me están mostrando aquí. Vamos bien hasta aquí. Ya sé que ya casi vamos a llegar al tiempo, y quisiera compartirles una última historia que es justamente para desmentir muchos de los discursos que a veces censuramos y a veces problematizamos bastante. Me ha tocado muchísimas veces personas adultas que terminan problematizando cuando se encuentran con este maravilloso lenguaje de nuestro cuerpo tan humano, tan humano como tener un esqueleto debajo, como que debajo todas las personas tenemos sangre, o como dijeran las niñas y los niños que transitan por mi consultorio, tenemos tripas, ¿bien? Entonces, este lenguaje es universal, el lenguaje de las lágrimas, muy censurado, podemos vernos unos a otros, gritar, despotricar, pero no sabemos cómo acompañarnos cuando emergen ellas. Entonces, esta es una historia que la verdad no es para niños, no es para niñas, es para adultos y para adultas. Bien, porque ellos sí se dan el permiso de llorar hasta que logramos el mundo adulto censurarles ese derecho. Me dicen si se ve. Y dice así: hola, ¿sabes quién soy? Soy una de las gotitas de lágrimas que acompañan los grandes momentos de la vida. Tal vez nos recuerdes, somos húmedas, llenas de sentimientos como nubes oscuras cargadas de agua. Hay ocasiones que estamos a punto de salir. ¿Sabes para qué? Somos aliadas de tu cuerpo y bienestar. Ayudamos a liberar sentimientos de alegría, miedo, dolor, enojo, tristeza, soledad. También acompañamos un gran bostezo, o como cuando haces un gran esfuerzo, ¡ay! Como en el baño. Les ha salido una lagrimita en el baño. ¿Eh? En ocasiones nos sentimos confundidas. Hay personas que dicen que somos vergonzosas y por eso se esconden cuando anunciamos que estamos por salir. Otras personas se enojan con nosotras, creen que al llorar son débiles y se molestan de que estemos ahí. Solo queremos ayudar a tu cuerpo a que se sienta mejor, limpiando el alma, descansando lo que sientes. Cuando no permites que limpiemos tus pensamientos y sentimientos recorriendo tus mejillas, te das cuenta que endureces las mejillas, tragas saliva y aprietas la mandíbula. ¿Te has preguntado en dónde nosotras tus lágrimas nos quedamos? Nos escondemos en partes de tu cuerpo. Podemos acumularnos. El peligro es que no conocerás la felicidad y empatía con otras personas. ¿Conoces personas así? Muchos adultos olvidan la sensación del descanso después de que limpiamos sus sentimientos en el cuerpo. Eso pasa por miedo a ser lastimados, porque ya les pasó, ya han aprendido erróneamente a sentir vergüenza. Lo sabemos, estamos justo ahí. Otra cosa que quiero decir de nosotras tus lágrimas es que habitamos en gran cantidad en hombres y mujeres. Por eso cuando te digan que llorar es de niñitas, quiero que sepas que sí, pero también es un regalo de niñitos. Las lágrimas somos parte de ti.
Solo te pedimos no olvidar cuál será el mensaje que traen las que habitan en tu cuerpo. Siempre traemos un mensaje especial para ti, como un regalo único que te tocará descubrir. Y colorín colorado, este cuento no se acaba. Bien. ¿De qué manera podemos trabajar este tipo de historias? Y ojo, los cuentos terapéuticos no tienen final, porque el final queda habitándose, experienciándose en las personas. Cuando uso este tipo de cuentos o este en particular, me gusta mucho que estén adultos, adultas y que estén las niñas, los niños o los adolescentes. Bien. Cuando el mundo adulto se encarga de censurar el derecho a las lágrimas por no saber cómo acompañar, es momento de que niñas, niños y adolescentes le enseñen a sus papás a recuperar el reclamo y su derecho a vivir las lágrimas, la tristeza. ¿Quiénes de las personas que están aquí les ha tocado llorar de rabia, de enojo, que dices, ¡ay! Que te pones a llorar de coraje, de miedo, de alegría? Que dices tú, es que es tanta la felicidad que hasta me oriné y lloré. ¿Les ha pasado? Estoy tan feliz que me reí tanto. Claro, nuestro cuerpo responde. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar esto? Normalizando las experiencias de nuestra corporalidad. ¿Para qué nos sirven entonces las historias? Para nombrar lo que posiblemente en directo no pudiéramos nombrar. ¿Qué otro recurso, ya casi para ir cerrando, porque pues también viene la parte de la rifa, qué otro recurso nos puede ser de utilidad para entretejer historias? Por ejemplo, imagínate que vamos a invitar a 3 personajes que no sean de tu familia, fíjense bien, que no sean de tu familia y que sean influyentes para ti. ¿Ok? 3 personajes de la historia, de la ciencia, de la religión, del arte. Imagínate que los vamos a seleccionar a ellos 3. Posiblemente vamos a seleccionar, imagínense qué conversación tan maravillosa si yo te dijera, mira, voy a poner a Jesús junto con Simón de Beauvoir y también, es más, Sor Juana Inés. Oh, qué buen trío de subversivos, ¿no? Sería una conversación bien fregona, no, hombre. Uno va a querer andar tirando pedradas, la otra estar escribiendo cosas. Bien, entonces, aquí yo les voy a pedir a estos 3 personajes que tú selecciones, no de los que yo tengo aquí, tú piensa los tuyos, los influyentes, ¿bien? Entonces, esos personajes influyentes en tu vida, y los vamos a invitar a que desde lo que para ti es lo que admiras de ellos, ahora ellos hablen de ti. ¿Ok? ¿Qué dirían esos personajes si yo invitara a uno de ellos a que hable de ti? A que me diga, ¿quién es Paloma? Oye, cuéntame quién es Julio. Bien, posiblemente si Julio me trae a, no sé, a Joaquín Sabina, posiblemente le tendría que hacerlo con una de sus canciones. Bien, posiblemente, acá me están escribiendo, ¿ok? Las biografías, cuéntenme por favor, ¿a quién les pondrían para utilizar los ejemplos que me pongan? Yo puse estos. Esto nomás los puse al azar, ¿eh? Dice Saraí a Marcela, genial Saraí, ¿con quién? Pon de tus 3 personajes influyentes. ¿Qué? Marcela, ¿con quién? Saraí. No, no me lo puso. Ok, Marcela, ¿con quién? Bueno, entonces, imagínense que Saraí pone a Marcela con Rita Segato, posiblemente integraría a Amelia Balcázar, Piaget, Jaime Sabine y Chopin. Imagínense esos personajes hablando de quién eres tú, desde lo que tú admiras de ellos, pero ahora ellos admirándote a ti. Lo que vas a estar entretejiendo, ¿qué es? De lo que para ti te da significado de ellos, pero ahora trazando tu autobiografía, a través de la mirada de su arte, a través de lo que para ti son sus talentos, ¿bien? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? De seguir historiándonos, seguir haciendo significados de nuestras personas y alcanzar nuevos entendimientos, redescubrir quiénes podemos llegar a ser. Pero bueno,
ya casi aquí llegando a nuestro final. Miren qué buenos personajes, ¿eh? Yo esto los pongo al azar, ¿eh? Entonces, ya para ir cerrando, aquí les dejo también otra historia más, otra historia más. La casa de huéspedes. El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana un nuevo recién llegado, una alegría, una tristeza, una maldad, cierta conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dales la bienvenida y recíbelos a todos, incluso si resultó una muchedumbre de lamentos. Que vaciar tu casa con violencia, aún así, trata a cada huésped con honor. Puede estar creándote el espacio para un nuevo deleite. Al pensamiento oscuro o a la vergüenza o a la malicia, recíbelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Sé agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como una guía del más allá. Pues bueno, deseando que en este viaje de historias, independientemente de los visitantes que transiten por tu vehículo corporal, todos son parte de ti. Hay que nombrarlos, hay que reconocerlos y yo te invitaría también a que acompañes a tus consultantes a abrazar todos los sentires que vengan de su corporalidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones me encuentro con discursos, bien, donde terminan problematizando algo que es parte de un mensajero que también está transitando por su corporalidad. Y todos tenemos derecho a vivirnos desde todas las posibilidades que se alcancen a vibrar o a sentir desde nuestro cuerpo. Pues por mi parte, pues básicamente sería todo. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Igual sé que viene un momento de preguntas. Okay. Muchas gracias. Juan Ignacio, ¿andas ahí, Juan Ignacio? Aquí estamos. Entonces, vamos a continuar. Aquí. Vamos a agradecer, por supuesto, a Erika por el seminario del día de hoy. Y por la excelente disposición de todos ustedes, de verdad, porque este seminario no sería lo mismo sin ustedes. Así que vamos a dejar de grabar.